Hola, vamos a hacer un primer ejemplo de automatización con relé programable, que va a consistir en el arranque directo de un motor trifásico de corriente alterna. Aquí tenéis lo que sería un poco el enunciado: diseño del arranque de un motor trifásico de corriente alterna con mando mediante relé programable. En este caso vamos a utilizar el logo de la marca Siemens. Tenemos tres entradas, en este caso S1, S2 y F3, que estarían en las entradas I1, I2 y I3 respectivamente del relé programable. S1 es un pulsador de marcha y S2, F3 realizarían función de paro. En este caso S2 es un pulsador, F3 es el contacto normalmente abierto del relé térmico que nos protege el motor. Salidas que queremos mandar: por supuesto el contactor que controla el motor, que conecta y desconecta el motor, el K1M, y luego un par de pilotos de señalización de marcha y paro respectivamente, P1 y P2. Bueno, lo que cubre la solución es, por una parte, haríamos el esquema de cableado y luego pasaremos a ver la programación. Bueno, el esquema sería algo como esto. Vamos a verlo en tamaño que lo podamos apreciar un poco más. Bueno, empezamos por la parte de arriba. Aquí tendríamos el protección general, que sería esta de aquí, ¿vale? Luego tendríamos protección, en este caso exclusivamente del circuito de mando. Ese debería de ser una protección de 10 amperios, puesto que los contactos de salida soportan como máximo 10 amperios. Luego tendríamos aquí una segunda protección, que en este caso sería una protección de tipo diferencial. Luego ya dentro de lo que es el circuito de fuerza, en este caso muy sencillo, unos fusibles de protección ya exclusivamente en este caso para el motor, el contactor, contactos de fuerza en este caso de potencia de K1M, relé térmico, la parte que iría en el circuito de fuerza, y el motor, en este caso sería el M1, el único motor que tenemos, bueno, sus correspondientes bornas de salida y demás. Yendo al circuito de mando, pues también muy sencillo. Lo que es el cableado de las entradas del logo, en este caso sería el modelo de 230 voltios, está conectado entre fase y neutro, lleva alimentación a 230 voltios, el logo admite alimentaciones a partir de 110, 115 voltios hasta 240. Le llevaríamos fase y neutro. Y luego desde la fase, en este caso a través de una borna de salida, la tapa del cuadro, iríamos a dos pulsadores S1 y S2, el de marcha y el de paro, y de allí volveríamos ya directamente a las entradas I1 y I2. Luego tendríamos dentro del cuadro la conexión de F3, contacto normalmente abierto, el 9798 del térmico, con la entrada I3. Las entradas simplemente van desde la fase y la salida de cada contacto a la entrada correspondiente. ¿Cómo es el cableado de las salidas? Las salidas en este caso pues les tengo que llevar también fase, van a ser cargas de 230 voltios. La primera de ellas es el contactor K1M, le llevo la fase, alimento el primer borne, sería el borne 1 de la salida del logo, y de ahí voy a la bobina de K1M. En este caso, como medida de seguridad, como el térmico es un elemento de seguridad de protección, el contacto cerrado lo reservo para la parte de cableado. Me estoy refiriendo a este contacto que tenemos ahí. Ese lo dejo para la parte de cableado. De esa manera, aunque se hiciese una mala programación del relé, el térmico estaría cortando siempre la alimentación físicamente a lo que es la bobina del contactor. Esa misma fase se puentearía con los dos contactos de entrada, porque en este caso todas las salidas van a la misma tensión, y saliendo a través de las bornas correspondientes me iría desde esas dos salidas a los dos pilotos de señalización. Fijaros como el neutro directamente va puenteado todas las salidas de las cargas entre sí directamente al neutro de la alimentación. Ese sería el esquema completo, ¿vale? Ese sería el esquema de cableado, lo que tendríamos que hacer. Así podemos dar una vista así un poco general. Esa sería la pinta que tendría. Aquí tenéis representado un modelo 6 por la forma que tiene del logo, pero podría ser con un 8, sería exactamente igual. Cambia un poco físicamente la apariencia del relé, pero es exactamente el mismo cableado. Eso sería la primera parte.
Bueno, vamos a ver la segunda parte, que sería la parte de programación. Para programar, lo que tenemos que hacer es plantear las principales cargas que tengamos en la instalación que queramos programar, considerarlo como un relé autoenclavador en el programa. En ese relé autoenclavador, que equivale a ese funcionamiento de marcha para realimentación que hicimos en tecnología cableada, lo que tenemos que definir es las entradas que me van a dar la orden de activación o de set y las entradas que me van a dar la orden de desactivación o de reset. En este caso, en el problema en que nosotros estamos tratando, pues tenemos aquí ese pequeño esquema con las condiciones de activación y desactivación. En este caso, para activar tenemos el pulsador S1, que está en la entrada I1. Para desactivar tenemos el pulsador S2 o el contacto abierto del térmico, en este caso F3. Para los dos pilotos luminosos ya no voy a utilizar un relé autoenclavador porque en este caso puedo programarlos a partir de la programación que he hecho para K1N. El piloto de marcha va a estar encendido cuando esté encendido K1M, va a ser una conexión directa, y el de paro va a estar encendido cuando no esté encendido K1M. Esas son las condiciones que vamos a aplicar para esa programación del mando de la instalación. Bueno, entonces ahora finalmente pasamos a ver la parte de la programación en sí. Una vez que tenemos hecho el planteamiento, abrimos el programa Logosoft Comfort versión 8 y vamos a hacer la programación. Yo ya le he dado aquí nombre al archivo, que es lo primero que deberíamos hacer, guardar como, y le damos un nombre y lo guardamos. Luego, con sucesivos guardados ya normales, tendremos siempre lo que vayamos haciendo debidamente guardado. Siguiente paso, definir el logo que vamos a emplear. El logo que vamos a emplear nos aparece aquí en la esquina inferior derecha, en este caso es la versión 8. Podríamos cambiarlo yendo a archivo, propiedades, y en tipo de hardware, que es la segunda opción, aquí tenemos un desplegable con todos los modelos de logo. Podríamos incluso programar la versión inicial, ¿no? La versión 0 estándar. Lo normal es que si estamos haciendo una instalación nueva, vamos a disponer del modelo más nuevo, que es el que nos van a suministrar en los almacenes. Pero en muchas labores de mantenimiento, en instalaciones ya en funcionamiento, pues yo tendré que adaptar el programa, si quiero reprogramar, pues al modelo que yo tenga en cada caso. En el frontal del relé programable siempre hay una referencia que acaba con esta numeración y estas letras que tenemos aquí, y es la que nos va a decir qué versión estamos programando. Yo en este caso voy a dejar la que viene por defecto, que es la versión 8. Se puede observar también en esta pantalla las características. Si cambio a la versión, por ejemplo, la 0 estándar, se ve que los requisitos que tiene de hardware y de software son mucho más reducidos, ¿no? Los relés han evolucionado desde que empezaron a implantarse. Otra parte importante en esta ventana de configuración del logo es ir a la configuración de los nombres de entradas y salidas. Esto es algo que para documentar los ejercicios, los programas, es bastante útil. Yo aquí podría poner, pues, S1, marcha. Es una indicación que a la hora de insertar en el programa las entradas, pues me va a ser de utilidad. S2 paro, F3 TRM de térmico. Aquí podríamos poner en la salida, pues no sé, motor, P1, y en el otro, por ejemplo, pues P2, ¿no? Aceptar. Vale, ya lo tenemos. Funciones que puedo emplear, las tengo aquí en la parte de la izquierda. En este desplegable tengo todas las funciones, en este caso del modelo 8, que es el que estoy programando. Lo que tendré que hacer será insertar las entradas, las tres entradas en este caso que tengo. Ya me sale aquí al lado, entre paréntesis, pues esa denominación que yo le he dado a la entrada. Vamos a meter la salida que está aquí, en este caso las tres salidas que voy a programar.
y el bloque que vamos a utilizar, que es el relé autoenclavador. El relé autoenclavador va a estar asociado a esa salida. Vamos a juntarlo todo un poco y ponerlo un poquito más grande para que se pueda ver mejor. Aquí tengo las dos entradas, la entrada de set y la entrada de reset. En este caso, si tengo más de una condición, como va a ser en este problema de reset, esas condiciones tendré que unirlas a través de una puerta lógica. En este caso, como las condiciones de paro, y es lo habitual, basta con que se dé una de ellas para que el motor se pare, es decir, se para si pulso paro, pero exactamente igual cuando dispara el térmico. Y no necesito tener las dos al mismo tiempo, sino con una de ellas es suficiente. La función lógica que me hace esa función sería en este caso la función OR. Las funciones lógicas las tengo en el bloque que se llaman funciones básicas. Tendría que meter una función OR. No pasa nada por dejar libre las entradas que no estoy utilizando. A partir de la versión me parece que es 5 o 6 empezaron a incorporar puertas de 4 entradas. En las versiones iniciales de Logos tenían solo 3. En este caso se dejan libres y no pasa absolutamente nada. De aquí me iría la entrada de reset. Esta conexión se puede mover para que los letreros no queden tapados, que para documentar es bastante adecuado. Y finalmente haría la conexión que me queda con la entrada. Ese sería el problema. Podríamos ordenar un poco la solución. Bueno, se le suele dar una pinta así. Esto se podría poner un poquito más arriba. Eso sería la parte principal, la parte del motor. La parte de la señalización de marcha, pues va directamente conectada al motor. Realmente, cuando el motor funcione es cuando tengo que señalizar marcha. Y la parte del paro va a estar señalizando cuando el motor esté desactivado. En este caso, con una función lógica NOT, tengo ese funcionamiento ya perfectamente contemplado. Y cuando no esté funcionando el motor, activaría, en este caso, la salida 2. Ese sería el funcionamiento. La programación de ese funcionamiento de un arranque directo. Esta es la manera más sencilla en la que se puede hacer. Para ver si todo funciona bien, pues como siempre definimos aquí en propiedades del bloque, si va a actuar como pulsador o como interruptor. Yo quiero pulsadores, pulsador con contacto normalmente abierto, le doy a aceptar. El paro también va a ser un pulsador con contacto normalmente abierto. Voy a propiedades de bloque, pestaña de simulación, pulsador con contacto normalmente abierto. Aquí hay una diferencia con la lógica cableada, que es que en la lógica cableada yo tengo que poner en el contacto la función de negación, por eso utilizo contactos cerrados para hacer la función de paro. Cuando yo estoy programando, todos los contactos que pongo en las entradas por regla general son abiertos y es el programa el que se encarga de darle esa lógica de la negación a las entradas. Por último, la I3, el térmico, conviene dejarlo como interruptor. ¿Por qué conviene? Pues para poder hacer actuaciones simultáneas en la marcha con el térmico disparado y todas esas pruebas. En este caso viene por defecto, pues lo dejo tal cual. Bueno, le daríamos al F3 del teclado o al icono de simulación, que es uno de estos de aquí, en este caso de aquí, F3 o icono de simulación, y automáticamente estaríamos simulando. Nos aparecen aquí las entradas y las entradas representadas aquí a la izquierda, las salidas representadas por bombillas. En este caso, según arrancamos, ya está encendida, que se muestra en el esquema en color rojo, la salida Q3, que es la señalización de paro. Si yo le doy al pulsador de marcha, le puedo dar aquí abajo o le puedo dar sobre el esquema. Le doy a la marcha un pulso, se activa el motor y la señalización de marcha. Si le doy al paro, otro pulso, fijaros que no dejo pulsado, le doy solamente un pulso, se para. Le doy a marcha, vamos a imaginar que se traba el rotor del motor y el térmico dispara. Si yo ahora le doy a marcha, el motor no arranca porque le estoy dando una orden permanente de reset. Este bloque, una de las cualidades que tiene es que el reset es prioritario, por eso se llama bloque
o báscula RS. Este símbolo es un símbolo muy utilizado en electrónica, pertenece a la electrónica digital y me representaba una báscula RS, que es justamente el funcionamiento que tenemos aquí. Bueno, pues esto es la solución de ese arranque directo de un motor trifásico de corriente alterna, con los 3 pasos, lo que es el planteamiento del esquema en primer lugar. Siempre tenemos que programar a partir de un determinado cableado para saber qué entradas y salidas tenemos conectadas. Segundo paso sería el planteamiento, digamos, teórico de la solución, cómo voy a afrontar la solución. Y un tercer paso que sería lo que es propiamente ya la programación en el relé programable. Nos quedaría por ver un cuarto paso que vamos a ver más adelante, que sería ya el volcado al, al logo y lo que sería el cableado propiamente dicho de la instalación físicamente. Bueno, de momento esto es todo.